Baja el dólar y caen las acciones tras las nuevas medidas, ¿no?, anunciadas por parte del gobierno nacional. Pero ¿cómo puede impactar en el bolsillo de cada uno de nosotros? Bueno, todas estas dudas las vamos a despejar junto a Paula Rod. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Fiamma, gracias. Gracias por lo que estabas diciendo hace instantes, porque es cierto, tenemos muchísimas dudas sobre lo que es esta nueva medida que acaba de anunciar el Ejecutivo Nacional y que por supuesto tiene que ver con el dólar. Es por eso que nos encontramos en este momento junto a Germán, economista, que es quien nos va a ayudar a resolver todo lo que son estas incógnitas, por decirlo de alguna manera. Germán, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada queríamos preguntarte qué implica justamente esta medida. La medida que diseñó el gobierno es justamente para minimizar o reducir la volatilidad que venía observándose en el mercado cambiario, ¿sí? El gobierno en las últimas semanas lo que fue generando fueron alzas de la tasa de interés para que la gente optara por mantenerse en pesos y no fuera a comprar dólares. Eso, si bien funcionó en cierta medida, las tasas de interés en las últimas semanas se vio que no alcanzaban tasas de interés del 50, tasas de interés del 60. En las últimas licitaciones el gobierno llegó a ofrecer tasas de interés del 75% con una inflación esperada del 20-30. Estamos hablando de tasas reales muy elevadas, lo cual obviamente está repercutiendo en la actividad económica que estamos observando en la calle, que no hay movimiento, no hay actividad. Entonces el gobierno optó por, digamos, dejar de lado ese mecanismo porque ya el nivel de liquidez, el nivel de tasa era muy elevado, y optar por intervenciones directas. Si bien no es el Banco Central el que va a vender los dólares de las reservas, los del Fondo Monetario, sino los que fue comprando el propio Tesoro Nacional en los últimos meses, que algunos estiman estaríamos hablando de 1.700, 2.000 millones de dólares que el Tesoro Nacional podría estar volcando en el mercado cambiario. Claramente una medida para reducir el ruido, reducir la volatilidad, sobre todo porque el fin de semana son las elecciones en Provincia de Buenos Aires, y en octubre son las elecciones generales. Y ahí es donde se está plebiscitando un poco esta idea del modelo de Milei y lo que podemos llegar a observar, a ver si es necesario realizar ajustes profundos o con estas medidas, como vos mencionaste, temporales, podemos transitar estos meses, septiembre, octubre, y después volver a tasas más normales y a un mercado cambiario mucho más estable. Germán, recién vos mencionabas cómo afectaba la situación que teníamos hasta hace algunas horas nada más en las calles, en las ventas, en las personas comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera. Ahora esta intervención del gobierno, ¿cómo se refleja? Y lo que uno esperaría es que el dólar empezara a bajar lentamente en función de que las expectativas de las personas vayan confiando en esta medida y que el dólar no tenga margen para dispararse, con lo cual esta estabilidad también afectaría al comerciante en el sentido de, bueno, no esperaríamos alza de precios, que era uno de los temas que se venía observando en los últimos meses. No va a haber alza de precios, con lo cual el comerciante estaría más tranquilo en términos de cómo impactaría sobre sus costos. Y por el otro lado, levemente podría forzar a que la tasa de interés, si este mecanismo funciona, la tasa de interés empieza a bajar durante estas próximas semanas y eso empieza a inyectar un poco más de liquidez, que los préstamos se abaraten, cosa que empiece la actividad económica a resurgir lentamente, porque eso también, en el contexto de las elecciones, le serviría al gobierno nacional. Bueno, estábamos hablando entonces de lo que sucede puertas adentro, por decirlo de alguna manera, del país. Pero ¿qué sucede con aquellos que quizás trabajan para el exterior? No solamente un cobro de sueldo, sino importaciones, exportaciones. En este sentido, también, la volatilidad, si bien parecería positiva en el sentido que elevaría en términos de pesos la cantidad de exportaciones nacionales, esto también genera ruido en términos de proyecciones, con lo cual una estabilidad cambiaria también permite que los agentes puedan proyectar sus inversiones, sus decisiones. Entonces, lo que el gobierno está tratando de lograr es eso, que todos esperen a lo mejor una estabilidad del tipo de cambio o un leve descenso, pero que no sea nada brusco, de forma que no altere las decisiones y que no paralice. Ya tenemos una paralización de la actividad económica, que esto no termine paralizando al resto de las actividades, como vos mencionás, exportación, importación, cobros de fondos del exterior, etcétera. Entonces, esa es la idea, estabilizar un poco este ruido que venía sucediendo, porque ya hay varios analistas que están descartando que después de octubre el dólar o este esquema de bandas empezaría a sufrir algún cambio
porque nos encontraríamos con un volumen de demanda mayor a la oferta. O sea, habría una escasez de divisas que haría que el tipo de cambio suba. Eso es lo que están todos temiendo. El gobierno lo que está tratando de decirle, no, acá hay dólares, quédense tranquilos, esto va a funcionar. ¿Qué sucede con los que están ahorrando en dólares, por ejemplo? Que ese también es un miedo que puede presentarse a la población frente a estos cambios. Sí, el que está ahorrando y fue comprando en dólares, ahorrando para una propiedad, que no tenga miedo, que no se desespere. Probablemente el gobierno garantice de acá hasta las elecciones justamente que el dólar no se dispare fuertemente. Después de las elecciones, esa es una duda existencial que tenemos todos los argentinos, pero por lo menos las próximas semanas que se quede tranquilo. Si tenía un crédito hipotecario, que tenía que hacer alguna operación inmobiliaria, no va a suceder o no debería haber saltos demasiado grandes. Sí puede haber estas variaciones, 10 pesos para abajo, 20 pesos para arriba, pero ya nos estuvimos acostumbrando en las últimas semanas. Pero que no se preocupe. Un poco lo respondías recién a la pregunta que tenía ganas de hacerte, ¿qué sucede a partir de octubre? Por ejemplo, con esta situación, quizás es la pregunta del $1.000.000. En este caso, ¿es sencillo, es fácil, es transitable, por decirlo de alguna manera, para la población revertir esta situación? Las expectativas, sobre todo el mercado hoy está apostando a que después de octubre el gobierno tenga que tomar medidas. El gobierno todavía no anunció qué medidas, de hecho lo único que fue haciendo es reforzar el sendero ya establecido, pero eso también genera ciertas dudas. Ahora que el gobierno utilice sus dólares para intervenir en el mercado, para los analistas la contra, ¿sí?, es justamente que esos dólares eran para pagar la deuda. Con lo cual, el riesgo de impago de la deuda, sobre todo porque hay volúmenes importantes de deuda en dólares que vencen en 2026, es el riesgo que se va incrementando. Entonces, si bien por un lado solucionamos una situación temporal, de acá, desde octubre, mejor dicho, hasta marzo, que es cuando empieza la cosecha gruesa y empiezan a llover nuevamente los dólares, es un trecho demasiado largo con un contexto negativo, tanto local como potencialmente internacional. Frente a esta intervención del gobierno, ¿es conveniente hacer algún tipo de movimiento con los dólares? Volviendo a estas personas que ahorraban, comprar, vender, estar tranquilos. El que tenía los dólares, que se quede tranquilo, no va a pasar nada. Si los tiene en el banco, que no se desespere, no va a haber ninguna intervención, no salga corriendo a querer sacar los dólares por lo que ha sucedido históricamente. En ese sentido no habría mayores preocupaciones. El que tiene pesos ahorrados y estaba viendo si hacía un plazo fijo o compraba dólares, históricamente siempre es mejor por lo menos resguardarse en estos tiempos preelectorales en dólares. Esa es mi recomendación para el pequeño ahorrista, que compre los dólares, aproveche este contexto. Después, si pasa un mes y vemos después de octubre que esta situación se normaliza, el dólar empieza a estabilizarse hacia abajo, podemos empezar a observar otras alternativas. Pero en el contexto actual, para minimizar riesgo y dejar tranquilo, siempre es bueno, por las dudas, dolarizarse. Y el que tiene un crédito, que vaya viendo a ver también, tratar de cerrar la operación lo antes posible y que va a estar sujeto, obviamente, a cierta volatilidad. Germán, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí escuchábamos entonces la palabra de un experto, incluso las recomendaciones, Fiamma, para poder quedarnos tranquilos con lo que es esta medida, porque claro, uno tiende a tener miedo frente a estas situaciones, especialmente esto último que le preguntábamos, sí. ¿Qué hacemos o qué hacen en realidad aquellas personas que tienen dólares? Bueno, ya lo escuchaste, ya lo sabemos. Excelente, Paula, información muy útil, muy bien explicada. Por el momento tranquilos, después vemos si nos tenemos que preocupar después del mes de octubre. Calma. Muchísimas gracias, nos vemos en un ratito. Exactamente. Gracias a vos, nos encontramos pronto.